noches a todos. Estoy ya aquí de manera extraordinaria totalmente. Esto es un live sorpresa. Yo estoy conectado porque necesito presentarle a usted esto que tenemos aquí. Entonces voy a bajar un poquito más la presentación. Vamos a ver. A ver. Ahí. Bien, yo creo que se ve ahí perfectamente, ¿verdad? Sí, genial. Bueno, pues ya estamos. Bueno, mi estimado hermano, muy buenas noches a todos. Sé que somos 38 personas conectándonos ahora mismo en TikTok. Hay gente ya conectada en YouTube también. Les saludo a todos los que se van conectando de a poquito. Y sobre todo también a la gente que se encuentra en Facebook. Estoy haciendo este live streaming realmente de manera extraordinaria porque necesito presentarle a usted esto que creo que es además sumamente importante debido al tiempo en que nos encontramos. Y bueno, para no dilatar demasiado y no dar demasiado vueltas en saludos y en demás, esto va a quedar grabado aquí en YouTube. Y además quiero recordarles a todos que siempre en cada video de YouTube queda un enlace para que usted pueda obtener esta presentación y usted pueda hacer un estudio ya más detallado, más detenido de la misma presentación, ya con la Biblia en mano, y usted va repasando lo que vamos a hablar aquí hoy en este live. Bien, aquí quiero presentarle esta imagen que tengo debajo de mí, a mi costado o arriba, según usted esté, ya sea en TikTok, en vertical o en YouTube, en horizontal. Usted puede ver que aquí estoy presentando un cartel que dice primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y cuarta vigilia. Y quiero explicarle a qué se refiere la palabra con este asunto de las vigilias. Como usted puede ver en la imagen aquí, usted se va a dar cuenta que tenemos en la primera imagen un sacerdote encendiendo los carbones del incensario. Tenemos en la segunda vigilia un sacerdote manteniendo el carbón encendido y tenemos en la tercera vigilia un grupo de sacerdotes manteniendo los aceites de las lámparas encendidas y en la cuarta vigilia tenemos a un grupo de sacerdotes limpiando y preparando todo el templo para la mañana. Entonces, hermanos, aquí tenemos en estas cuatro vigilias lo que normalmente se solía hacer en el templo durante la noche, porque los carbones tenían que mantenerse encendidos, los aceites llenos en las lámparas y todo esto lleva un proceso en el que todos tienen que estar haciendo algo, es decir, todos tienen que estar trabajando al servicio del templo para que no falte en absoluto nada que tenga que ver con el servicio y las vigilias. Y bueno, la vigilia normalmente suele ocurrir durante la noche, esto es, durante las 12 horas que dura la noche. Bien, aclarado esto, voy a hacer ahora una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. Y dice así, las cuatro vigilias y el tiempo profético velando en la noche. Este es el título de este live que vamos a tocar el día de hoy. Y el objetivo de este live es explorar bíblicamente el concepto de las cuatro vigilias de la noche, su relación con la vigilancia espiritual de la iglesia y su significado profético como señal del tiempo del cumplimiento de las promesas de Cristo, llamando a la iglesia a velar con discernimiento, santidad y esperanza. Y aclaro ahora esto, en este live no vamos a hablar de nada que tenga que ver con hora ni día, porque siempre hay personas que salen a hablar acerca del día y la hora, no sabe nadie. El objetivo de este live no es hablar de fechas ni nada por el estilo, sino presentar dentro de este estudio algo que ha venido siempre dándose de manera repetitiva en las escrituras, un patrón bíblico, y eso es lo que vamos a presentar. No quiero que este live quede totalmente fuera del contexto. No estamos buscando conocer días, ni horas, ni sazones. Estamos buscando el patrón repetitivo en las escrituras con el objetivo
que ya está aquí escrito arriba de mí o a mi costado, que es que usted se mantenga en vigilancia, en santidad y sobre todo con el discernimiento correcto. Bien, entonces acompáñame en este estudio en donde vamos a hablar acerca de las vigilias de la noche. Bien, adelante. La introducción en las Escrituras muestra que Dios obra en tiempos definidos. Jesús habló de vigilias, de horas de la noche y de permanecer despiertos. Hoy veremos cómo estas enseñanzas apuntan a la vigilancia espiritual y a la esperanza de su venida. Y le repito la palabra esperanza de su venida, porque muchos creen que esto es el miedito de su venida, y esto no es para tener miedo, esto es para tener esperanza. Bien, entonces vamos a hacer una oración breve para poder empezar este live. Señor y Padre Celestial, te rogamos que bendigas a las personas que se están conectando en este momento, que puedas abrir su entendimiento espiritual, guardar, Señor, el corazón de cada uno del error, sobre todo enseñarnos a velar con fidelidad mientras esperamos tu venida. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, gracias. Continuamos con esta presentación del día de hoy. Y la lectura número 1 que tenemos aquí es la siguiente: el Evangelio de Marcos en el capítulo 13, verso 35 al 37. Y vamos a leer juntos. Esto dice así: Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Bien, entonces en la explicación de estos versos, Jesús establece 4 vigilias de la noche. Y la noche representa un tiempo de espera y vigilancia espiritual. Recordemos que el apóstol Pablo también dice: nosotros somos hijos de la luz, no de las tinieblas, y los que duermen de noche duermen. Mas nosotros no somos de la noche, sino que somos hijos de la luz. Porque aquel día yo sé que a vosotros no os va a pillar como ladrón en la noche, puesto que vosotros ya sois hijos de luz y estáis despiertos. Bien, entonces fíjense que también vuelve a decir el apóstol Pablo: los que se embriagan y los que beben y los que andan de fiesta en fiesta, de noche andan, mas vosotros estáis vigilando. Así que, hermanos, esto es lo mismo que el Señor Jesús lo vuelve a decir aquí. Él habla sobre que hay que estar velando. Y para los que dicen que el arrebatamiento de la iglesia no es secreto, aquí el Señor lo dice claramente, dice que esto nadie sabe el día ni la hora, y dice: vendré cuando menos lo esperan. Por lo tanto, aquí claramente en el contexto se está diciendo que esto es en un momento en el que nadie lo esté esperando, pero el que lo está esperando lo espera todos los días, no queriendo averiguar más o menos cuándo para en ese día arrepentirse. Eso no es lo que la palabra enseña ni quiere. Él quiere que nosotros estemos esperando todos los días, todos, hoy, mañana y todos. Por lo tanto, usted se equivoca si usted quiere saber una fecha, un mes, un año, solo con el fin de prepararse ese año o estar pecando hasta ese mes. Esto es un error. Y lo que nosotros enseñamos en este lugar es a tener muy clara la cronología bíblica a través de genealogías, no a través de calendarios, y tener muy clara las escrituras en el patrón en el que las cosas se van dando, para tener una claridad de qué es lo que está a punto de suceder. No con el fin de arrepentirnos un mes antes, no, con el fin de conocer los tiempos de nuestra visitación, porque esto nos da a nosotros la esperanza de que ya queda poco. Y esta esperanza es para los que esperan en Cristo. No es miedo. Al contrario, lo que queremos es que se dé ya. Eso es lo que queremos, porque estamos esperando a nuestro Señor, cumpliendo con lo que Él nos pidió. Así que vamos a hacer este estudio teniendo estas cosas muy claras, porque hay gente que parece que esto no termina de entrar. Quieren siempre una fecha, una hora, un mes, con tal de terminar de
de hacer sus fechorías y en un mes arrepentirse. Y esto no es así, no va a ser así. El que ya está haciendo lo que hace, no, el pecado no se deja fácilmente en un mes ni en un día, ¿eh? Esto cuesta tiempo, así que es mejor que usted ya lo empiece a hacer ahora en este live en el que ya le estamos avisando que las cosas no son tan sencillas como usted cree. A Dios nadie le puede burlar. Mire, la iglesia vive en tiempo de vigilancia continua, es decir, desde que nació hasta hoy, continua es la vigilancia, sin conocer la hora exacta porque no conocemos, pero esperando activamente como si fuera a ser hoy. ¿Está? Velar no es calcular fechas, sino vivir preparados. Recuerdo, vivir preparados no es calcular fechas. Ahora analizamos los patrones de las Escrituras para entender el tiempo en el que vivimos. Y como acabamos de leer en el capítulo 13 de Marcos, en el verso 35, el Señor nos pide que estemos velando, porque dice, no sé si al anochecer, no sabes si a la medianoche, no sabes si en el canto del gallo, pero cuando yo venga, quiero hallarte velando. Y veíamos la imagen de la gente del templo aquí, y usted se da cuenta que en esta imagen, tanto a la primera vigilia como a la cuarta vigilia, hay siempre algo que hacer en el templo. Hay trabajo, que mantener los carbones encendidos, que las lámparas, que los aceites, hay cosas que hay que hacer. Y cada turno hace su labor en el turno que le corresponde. Por lo tanto, esto es lo que el Señor de vuelta nos enseña aquí en Marcos como una alegoría de que cuando Él venga, nos halle haciendo cada uno el labor que Él nos encomendó. De vuelta lo vuelve a decir en la parábola de los talentos en Mateo 25. Dice, yo te dejé talentos, voy a venir cuando menos lo esperas y cuando venga tienes que rendirme cuenta de lo que has hecho. Y dice el que no hizo nada, sino que simplemente guardó su talento y lo enterró, echadle a éste en las tinieblas. Esto es símbolo de que se quedará en la tribulación del mundo entero que viene ahora, porque no hizo nada con el talento que recibió. Bien, y veamos esto con detenimiento. La primera vigilia de la noche está representada no solamente en un horario nocturno, y esto es algo que mucha gente me pregunta, no quiero que usted se confunda. Las vigilias de la noche no es esto que usted anda haciendo hace unos años en su templo, que es ponerse a leer la Biblia y a orar por la noche. No, esto no es lo que estamos enseñando aquí. Lo que estamos enseñando aquí es el uso de las vigilias en la época del templo que se encontraba en Jerusalén. ¿Y qué es lo que se hacía en estos horarios? Y esto lo vamos a bajar además en el calendario de 13 meses que se encuentra en el pueblo de Israel vigentes, para que usted entienda de lo que vamos a hablar. No crea que estamos hablando de vigilias de la que usted está acostumbrada a entender. No. Esto lo aclaro porque hay mucha gente que no capta esto. Bien, entonces la primera vigilia bíblica ocurría desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, y es que los sacerdotes entraban en su turno a mantener los carbones del incensario encendidas y mantenían los carbones del altar donde se presentaban los sacrificios, ofrendas y libaciones encendidas siempre. Esto tenía que ser 24 horas, todos los días del año había que mantener siempre encendidos los carbones. Es un mandato, ¿bien? Entonces, esta vigilia, la primera, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche, también bajado al calendario, está en los meses de Nisan, Iyar y Sivan. La primera vigilia corresponde a los primeros 3 meses del año también. Y esto sería para nosotros abril a junio. Abril, mayo y junio. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo empieza en abril, no en enero como el nuestro. Entonces, si el calendario hebreo empieza con el mes de Nisan, entonces para nosotros sería el mes de abril. ¿Queda esto claro para todos? No es un misterio tan grande, por lo tanto entendamos estas cosas, ¿bien? Nisan, Iyar y Sivan son los primeros 3 meses del calendario hebreo.
Para nosotros sería abril, mayo y junio. Bien. La lectura número 2 que vamos a presentar hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el verso 37 al 38. Mire lo que dice, esto es tremendo e interesante. Mire, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Se da cuenta que Jesús habla de su venida como si fuera durante la vigilia? ¿Se da cuenta? Bueno, aquí lo está diciendo claramente. Bienaventuranza para los que velan. Y qué claro, porque el Señor habla de al que esté velando, será servido por el Señor en una mesa. Dice, bueno, esto es alegórico a las bodas del Cordero. Y los que no estén velando, dice que ellos serán echados fuera. Y esto es tremendo. Por lo tanto, aquí lo que habla es de la parte de la declaración positiva de Cristo de los que se hallen velando. Automáticamente podemos entender de que hay una declaración negativa al respecto. Quien no esté velando no será bienaventurado. Por eso dice, al que yo le hallare velando será bienaventurado. Y la bienaventuranza se refiere a que Él os va a servir en una mesa, dice. ¿Se da cuenta? Habla esto de unas bodas. Por lo tanto, el Señor puede venir en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, y Él pone estos ejemplos para que usted entienda a qué se refiere. Puede ser en cualquier momento, pero habla de la noche. Y luego hace el énfasis en la preparación continua. Porque si te dice que va a ser a la primera, a la segunda o a la tercera, usted tiene que estar pendiente a todas horas. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, la vigilancia define al verdadero siervo. Si usted anda ocupándose de las actividades relacionadas a lo que Cristo le dejó a usted de hacer, y sobre todo lo hace de manera vigilante, este es el que va a recibir la bienaventuranza por parte de Cristo. Es la promesa que Él da aquí. La recompensa está ligada a la fidelidad, y la fidelidad es obediencia a la palabra. Por eso Cristo dice, por ejemplo, permaneced en mí. Eso es una obra que hay que hacer. Permaneced en mí es una obra. También dice, apartaros del mundo sin mancha. Esto es una obra. También dice, cuidad a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones. Esto es una obra. Predicad este evangelio a toda criatura. Esa es una obra que hay que hacer. No es que las obras salven, pero las obras determinan si tu salvación es genuina y es real. Por eso dice el Señor preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras hablan de tu salvación genuina. Aclarado el asunto, continuamos. La iglesia debe permanecer despierta espiritualmente durante toda la noche profética. Bien. La segunda vigilia nos habla de la vigilancia en el templo en su época, en donde el sacerdote cambiaba de turno, venía otro grupo y ordenaba las cosas, mantenían los fuegos encendidos, mantenían los aceites y las lámparas con reserva de aceite siempre, para que esto siempre se mantenga encendido todo. Y vemos que esto ocurre de 9 a 12 de la noche según el horario de la vigilia correspondiente, pero bajado al calendario hebreo corresponde a los meses de Tamuz, Av y Elul. Y esto corresponde para nuestro calendario los meses de julio, agosto y septiembre, por lo menos la mitad de septiembre. Entonces, entendiendo esto, vamos a explicar acerca de esto con una lectura. Y miren lo que dice Jesús aquí en Mateo 14, 23 al 25. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo,
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Recordemos, hermanos, que la palabra mar y andar sobre el mar, como lo vemos en el libro de Daniel y lo vemos también en el Apocalipsis, el mar representa multitud de naciones, lenguas y tribus. Cuando Cristo viene andando sobre el mar, no solo lo hace de manera física y real, también tiene un significado profético. Y sobre todo recuerde, Él viene cuando hay problemas. Se da cuenta que el mar estaba azotando la barca y el viento era recio, y en ese momento es que Cristo viene a la cuarta vigilia. Bien, vamos a explicar esto. La cuarta vigilia representa el momento más oscuro antes de amanecer. Jesús aparece cuando la noche está por terminar. La intervención divina ocurre en el punto máximo de la necesidad. Si se da cuenta, Cristo no es que viene cuando todo está tranquilo, Él viene ya cuando es difícil soportar. Como ahora, si usted se fija los tiempos en los que estamos, cada vez está más difícil, cada vez está más complicado, y es por eso que estamos viendo que en plena apostasía, cuando hay más burladores y cuando ya nadie lo está esperando, es cuando nosotros tenemos que abrir los ojos y estar todavía más atentos, porque esto demuestra que nuestra cuarta vigilia ya está a la puerta. Tremendo lo que estamos aprendiendo hoy. Recíbalo en el nombre de Jesús, porque no estamos aquí para hablar de horas ni días, y estamos aquí para hablar de sazones, estamos aquí para hablar de cumplimientos proféticos, y estamos aquí para hablar acerca de los patrones que Dios ha ido repitiendo a lo largo de todas las generaciones y lo ha dejado escrito para que usted no esté en tinieblas, sino que usted tenga luz. Mire, las 12 horas de la noche reflejan el tiempo completo de espera. El tiempo completo, 12 horas de la noche, es una representación. Bien, las 4 vigilias dividen este periodo. La cuarta vigilia simboliza el momento del cumplimiento, es decir, la última y ya. Entonces, cuando la oscuridad parece mayor, la intervención de Cristo está más cerca. Y recordemos que cuando la palabra habla acerca de la venida de Cristo, hay esta venida que es para retirar a su cuerpo de la tierra y empezar el juicio a las naciones del mundo impío, el juicio del mundo entero, la tribulación del mundo entero, el tiempo de angustia de Jacob. Ya no la tribulación del cuerpo de Cristo, que es la tribulación del creyente. Este ya es otro periodo. Cuando Él viene a quitar a su iglesia de aquí, siempre se habla como Pablo lo dice: cuando la mañana nos resplandezca a todos, ahí seremos manifiesto. Cuando Cristo se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él. Y habla como de la mañana. Por eso también la cuarta vigilia representa justo las 3 de la madrugada, cuando el viento está más fuerte, cuando la barca está a punto de hundirse. Cristo viene y amanece. ¿Se da cuenta? Esto es tremendamente profético y tal vez usted no lo haya escuchado antes, pero recíbalo y atesórelo, porque es momento de ir pensando en estas cosas. Mire, la tercera vigilia, representada en esta imagen por unos sacerdotes en el templo de Jerusalén, manteniendo siempre el fuego y los aceites para que las lámparas nunca dejen de estar encendidas. Esto representa de 12 a 3 de la mañana, la tercera vigilia, y esto, bajado al calendario hebreo, representa los meses de Tisrei, Hesvan y Kislev, que también son para nosotros, para que usted lo entienda, el mes de octubre, noviembre y diciembre. Bien, la tercera vigilia representan entonces los meses de Tisrei, de Hesvan y Kislev. Octubre, noviembre y diciembre. Bien. Y para entender esto, quiero mostrarle a usted lo que encontramos en la lectura número 4 y vemos el libro de Mateo, capítulo 27, 51 al 53. Dice esto, y a partir de aquí vamos a empezar a hablar acerca de las resurrecciones. Mire,
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y la roca se partió, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, refiriéndose a Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, cuando Cristo murió, hubo un gran terremoto que abrió los sepulcros, y al principio del tercer día, cuando Cristo resucitó, con él resucitaron unos santos justos que además se aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén, como testimonio de el cumplimiento de varias profecías, como por ejemplo en el Salmo 68 en el verso 18 y también en el libro de Oseas capítulo 6 en el verso 2. Todas estas cosas, si usted lee las escrituras, se va a dar cuenta de que es así. Bien, entonces, quiero que entienda, nuestro segundo texto aquí está en Romanos capítulo 8, verso 22, y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y qué tremendo, porque aquí vemos que cuando Cristo resucita, la palabra le llama el primero de los muertos, de los resucitados, es decir, Cristo es la primicia, pero dice que con Cristo resucitaron con él justos que lo estaban esperando en el Seol, y dice que estos son llamados las primicias de Cristo. ¿Bien? Pero en Romanos 8 dice que la iglesia es la primicia del Espíritu Santo, y también lo habla en el contexto de la resurrección y la transformación, la adopción de nuestros cuerpos. En otros textos usted va a ver cómo Pablo dice que la iglesia, cuando Cristo venga en el aire, primero los muertos resucitarán y luego nosotros que quedemos con vida seremos transformados y recibiremos a Cristo en las nubes. Y aquí dice que como primicias del Espíritu. Recuerde que la primicia siempre se recoge antes, no al final. Ni la primicia es cizaña. La primicia es el primer fruto del campo cuando aún se encuentra verde el campo entero. Luego, al final, viene la cosecha general. Bien, entonces, la resurrección de Cristo produjo primicias. Existe un patrón de resurrección y redención. La iglesia espera la redención completa del cuerpo de Cristo presente en la tierra como primicia del Espíritu. Cristo resucitó en el tiempo profético establecido. Las primicias marcan cumplimiento de promesas. La iglesia posee la primicia del Espíritu y espera su transformación, como dice Pablo. La esperanza del creyente es corporal, es real y además es segura. ¿Sabe por qué? Porque si se cumplieron las primicias de Cristo, también se va a cumplir las primicias del Espíritu. Y veamos esto en imágenes para que no sea tan confuso para usted. Mire, la cuarta vigilia, que es lo que venimos aprendiendo y venimos hablando sin dejar de tener en cuenta lo que acabamos de leer, se encuentra la cuarta vigilia dentro de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Esa es la última vigilia. Y esto, descendiendo al calendario hebreo, se encuentra en los meses de Tebet, Shvat y Adar. Para nosotros, enero, febrero y marzo, la cuarta vigilia. Es decir, en este instante estamos atravesando la cuarta vigilia para el calendario hebreo. Los meses de enero, febrero y marzo, la cuarta vigilia. Bien, entonces, ahí vemos un grupo de sacerdotes ya limpiando el templo, preparando las cosas para que entren ya los de la mañana. Y ellos están terminando sus labores de vigilia nocturna y es ahí donde vemos que siempre hay una labor, siempre hay un trabajo que hacer, siempre hay una actividad, que es donde usted tiene que estar. Imagínese que usted, el Señor, lo encuentra ya en la esquina acostado. Esto es tremendo.
Y ahora vamos a hablar acerca de los resucitados con Cristo y todas las profecías que hablaban de ellos en la antigüedad y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Veamos lo que leíamos recién en Mateo 27, 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, obviamente como testimonio del cumplimiento de esta profecía dicha por Oseas 600 años antes. Mira lo que dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Luego vemos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 8 al 10, lo siguiente. Mira lo que dice Pablo: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Se da cuenta que esto es el relato más detallado acerca de lo que recién estábamos hablando, de que Cristo al morir descendió a las partes más bajas de la tierra y de ahí, como la muerte no lo pudo retener, él también llevó consigo a los que se encontraban en la cautividad, también conocido como el seno de Abraham, el paraíso en el centro de la tierra, o también conocido como el Seol o el lugar de los muertos. Esto es lo que la gente confunde con infierno, pero no es el infierno. Es un lugar diferente donde se encontraban las almas de los justos, esperando este día en que Cristo había de morir también como ellos, profetizado tremendamente por el profeta Isaías, por Daniel y por muchos otros profetas de la antigüedad, incluso por Moisés mismo. Y aquí nos encontramos con otro relato para aún más afianzar esto. En Primera de Pedro capítulo 4 verso 6 dice así: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y se da cuenta que cuando Pedro está diciendo esto, no se está refiriendo a ningún lugar llamado ¿cómo es que le llaman ahora esto? El purgatorio. No. Él está hablando de que Cristo desciende a las partes más bajas de la tierra, ya además profetizado por Salmo 68, 18, por David mismo, donde Cristo iba a ir a las partes más profundas de la tierra y de ahí iba a sacar cautivos a los que se encontraban en la cautividad. De ahí cobra fuerza el relato de Jesús cuando le dice al que estaba al lado de él en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el centro de la tierra, ahí abajo, de donde él lo iba a sacar también a él, por haber creído. Se da cuenta que ahora cobra sentido todo. Aquí tengo 4 versos bíblicos que hablan de esto. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cuarta vigilia, hermano Diego? Mucho, porque resulta que estos resucitaron con Cristo cuando Cristo también resucitó. ¿Y cuándo fue eso? En la cuarta vigilia. Hoy vamos a aprender esto. Mire, también quiero mostrarles a ustedes la parábola de las 10 vírgenes que Jesús habla en Mateo 25, cuando habla de que velar con aceites en las lámparas ahora cobra sentido. Por esto que estamos viendo aquí. Porque los sacerdotes tenían que mantener las lámparas encendidas en el templo y en su servicio en el templo. Las 10 vírgenes también reciben esa parábola: mantened vuestros aceites encendidos. Y resulta que el sacerdote que se encargaba de la actividad de mantener las lámparas encendidas tenía que encargarse también de la logística necesaria para que el aceite fuera disponible y suficiente para toda la noche. ¿Se da cuenta? Que usted sí tiene que tener actividades que le muevan a usted a estar activo mientras usted espera a Cristo. Y déjeme decirle esta teoría falsa de que la salvación no se puede perder. Lo que le invita a usted es a simplemente enfriarse y no tener la necesidad de hacer absolutamente nada. Sin embargo, Cristo dice: yo te doy la salvación, te la regalo,
Pero ojo, cuidado, el que no permanece en mí, este será quitado afuera y será puesto con los infieles. Lo vuelvo a decir, el que recibió sus talentos y no hace nada con el talento será puesto con los infieles. Lo vuelve a decir, dice, si no el alma que pecare, ésta morirá. Por lo tanto, aquí no hay vueltas. Si usted ha recibido a Cristo, es el primer paso. El segundo paso es demostrar su fe con las obras que Cristo mismo dejó para que usted las haga, demostrando su fidelidad. Y estas obras son las que ya mencionamos antes, las que Dios mismo preparó de antemano para que vosotros anduvieseis en ellas. Por eso dice la palabra, no es por obra la salvación para que nadie se gloríe, sino para buenas obras. ¿Se da cuenta? La salvación es un regalo de Cristo, pero usted la debe demostrar con obras de piedad. Y esto representan los aceites, estar preparado, estar haciendo, estar entendiendo cuál es el proceso de mantenerse activo. Y déjeme mostrarle que esto ahora lo vamos a bajar en todos los relatos bíblicos con imágenes. ¿Sabe que en la cuarta vigilia o en el mes de Adar y Nisan siempre han ocurrido estas cosas que le voy a mostrar aquí? El pueblo de Israel sale de Egipto en el mes de Nisan. Cruza el Mar Rojo en el mes de Nisan. De hecho, Josué cruza el río Jordán por seco con todo el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida en el mes de Nisan. Y también la reina Esther entra para hablar con el rey Asuero en el mes de Adar. O sea, hasta hoy se festeja Purim gracias a que ella intervino para que el pueblo de Israel no sea condenado en la horca, perseguidos por este malvado Amán. Y ella entra aún a pesar de que podía peligrar su vida a hablar con el rey Asuero para intervenir en esta situación. Y aunque ella lo hace en el mes de Adar, la salvación vino al pueblo en el mes de Nisan, unos días después. Lo vemos también en el retorno de la cautividad de Israel desde Babilonia en el mes de Nisan. También la reconstrucción del segundo templo se dio en el mes de Nisan. Puede leer usted el libro de Esdras capítulo 2 y verá. Y qué curioso, porque Cristo muere en el mes de Nisan y resucita en el mes de Nisan, y con él resucitan también las primicias de Cristo. Y no olvidemos que la iglesia es la primicia del Espíritu, como acabamos de leer en Romanos 8:23. Mire este ejemplo. Veamos este texto que quiero mostrarle aquí. Lo estábamos mirando antes, un poquito antes, pero déjeme poner un poco cómodo y le voy a mostrar el texto que se refiere a esta imagen que está aquí. Aquí vemos a Cristo resucitando en el mes de Nisan. Aquí vemos que las primicias de Cristo resucitan con Cristo en el mes de Nisan. Y la iglesia que tiene las primicias del Espíritu ¿resucitará también en el mes de Nisan? Es la pregunta, por eso pongo en la imagen este signo de interrogación aquí, que es la iglesia resucita en el momento en que Cristo viene a buscarla en las nubes, que es el arrebatamiento de la iglesia. No rapto secreto, como dices tú, arrebatamiento de la iglesia. Y sabemos por las escrituras en Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12, Zacarías capítulo 14, que la resurrección general debe ocurrir también en el mes de Nisan, y eso está escrito. Ahora, si sabemos que la resurrección general va a ocurrir en el mes de Nisan, y la resurrección de las primicias de Cristo ocurrió en el mes de Nisan, ¿qué te hace pensar a ti que la resurrección de la iglesia, que es la primicia del Espíritu, no ocurrirá también en el mes de Nisan? ¿Se da cuenta usted el patrón? Ahora déjeme mostrarle la escritura que habla de este orden. Mire, Primera de Corintios capítulo 15, verso 22 dice así: porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Punto. Pero cada uno en su debido orden. 2 puntos. Cristo, coma, las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo, coma, en su venida. Ese es el orden de la resurrección. ¿Se dan cuenta que aquí no hay solo una resurrección? ¿Se da cuenta? Fíjese este mismo, pero bajado en imagen. Mire, Cristo, coma, las primicias, punto y coma, que son 2, las de Cristo y la iglesia. 2 primicias. Por eso dice las primicias, porque son 2 primicias. La palabra nos enseña que la iglesia es la primicia del Espíritu. ¿Y qué fue lo que descendió del cielo para dar nacimiento a la iglesia? El Espíritu Santo. Si nosotros tenemos las primicias del Espíritu, y Pablo habla de esta primicia esperando nuestra adopción, la redención de nuestro cuerpo, se refiere que la iglesia es la segunda primicia, es decir, la primicia del Espíritu. Y luego dice, punto y coma, y luego los que son de Cristo en su venida. Eso es la cosecha general, cuando Cristo vuelva ya con la iglesia después de la tribulación, donde resucitan todos los que han pasado por la tribulación, que no se hayan dejado marcar ni hayan adorado a la bestia. Apocalipsis 24, lea. He aquí que vi las almas de los decapitados que no se dejaron marcar, ni que adoraron a la bestia, ni a su imagen. Y Cristo, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se da cuenta que esta es la resurrección general? Esta es la resurrección que está esperando el pueblo de Israel, tan profetizada en todos sus libros del Antiguo Testamento, por Zacarías, por Jeremías, por Isaías, por los Salmos. Esta resurrección general no le corresponde a la iglesia, ya que la iglesia es la primicia del Espíritu. Y las primicias siempre se cosechan antes, es decir, primero, primicia, primero. ¿Ok? Se lo digo así porque es necesario que usted lo repase y para que lo entienda más claro. ¿Se da cuenta de esta imagen? Cristo es el primero de los resucitados. Luego las primicias de Cristo, Mateo 27, 53. Luego las primicias del Espíritu, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 5 al 8. Porque dice que tiene que ser quitado de en medio primero antes de que se manifieste el anticristo. Esto que tiene que ser quitado de en medio es la primicia del Espíritu, el cuerpo de Cristo, no el ángel Miguel. Y luego resucitan los que son de Cristo en su venida, que es la cosecha general. Para los que andan diciendo que la iglesia tiene que ver algo con la cizaña, a lo mejor tú tienes que ver algo con la cizaña, pero no la iglesia. ¿Ok? La iglesia es primicia. Y esto bajamos en una imagen para que usted lo pueda entender todavía más. Estamos hablando de este calendario con las vigilias. Si se da cuenta, arriba la vigilia o la primera vigilia corresponde de 6 a 9 de la noche, 6 de la tarde a 9 de la noche. Y esto corresponde a los primeros 3 meses del año del calendario hebreo, que son los meses de Nisan, Iyar y Sivan, que corresponden para nuestro calendario en traducción los meses de abril, mayo y junio. Y fíjese que justamente entre finales de marzo y principios de abril es cuando ocurre la Pascua. Y Cristo cumplió en sí mismo la Pascua, presentándose Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, en esos mismos días se celebra los panes sin levadura, que es la segunda festividad, que también ocurre en el mismo mes de Nisan o el mes de abril. Y Cristo presentó su propio cuerpo como el pan sin levadura, sin mancha, sin pecado. Y Él mismo es la primicia de los resucitados, y con Él resucitaron todos los que resucitaron con Cristo. Mateo 27, 51 al 53. Y ahí usted ve que Él cumple también la festividad de las primicias. Y luego, en ese mismo periodo,
en el mes de junio para nosotros, en el mes de Sivan para ellos, la iglesia nace, festejando así la festividad de Pentecostés, cumpliéndose absolutamente todo en Cristo hasta las festividades de primavera. Luego quedan las festividades de otoño, que son la fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos, pero esto se va a dar en el milenio, cuando Cristo ya esté presente en la tierra en persona. Esto nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, y siempre lo he dicho, las fiestas de las trompetas, confundiendo a la gente que la trompeta de Dios además tiene que ver algo con la trompeta de ángel o algo con la fiesta de las trompetas, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Son tres actividades diferentes que nada tienen que ver una con la otra. Recién estuvimos entendiendo que todas las resurrecciones, tanto de Cristo, las primicias de Cristo y las primicias del Espíritu Santo, serán en el mes de Nisan, probablemente en el mes de abril. No sabemos de qué año, pero hay que estar atento porque el patrón de cumplimientos nos muestra esto. Nunca habla de la fiesta de las trompetas en el mes de septiembre como momento de resurrección. Nunca. Y vemos que la segunda vigilia corresponde de 9 a 12 de la noche, que son los siguientes 3 meses, Tamuz, Av y Elul. Y luego tenemos la tercera vigilia, que corresponde de 12 a 3 de la mañana, que son además los siguientes 3 meses, que corresponden a Tisrei, Hesban y Kislev. Para nosotros sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué digo medio 4? Porque esto pilla a la mitad de septiembre. Mitad de septiembre, octubre, noviembre y diciembre mitad. Luego tenemos los siguientes, la siguiente vigilia, que es la cuarta, que entra de 3 de la mañana a 6 de la mañana, pero que se traslada a los siguientes 3 meses, terminando el calendario hebreo con los meses de Tevet, Shvat y Adar, que esto sería para nosotros enero, febrero y marzo. Bien, ahora vamos a explicar un poquito mejor esto para que entendamos con otra imagen todavía más clara. Mire, aquí está. Tenemos este mes primero, que es el mes de Nisan, para ellos, para nosotros, marzo, abril. Y la primera vigilia cae en estos 3 meses que tenemos aquí. Por eso vemos el número 1 o primera justo aquí. Y aquí caen los primeros 3 meses del año. ¿Ven? La segunda vigilia cae en los siguientes 3 meses del año, que son Tamuz, Av y Elul. La tercera vigilia cae en Tisri, Hesban y Kislev. La cuarta vigilia, y aquí hay una peculiaridad, y es que la cuarta vigilia es Tevet, Shevat y Adar, y esto corresponde a los meses de diciembre, enero y febrero. Pero aquí ocurre algo, y es que el calendario hebreo tiene 13 meses, no 12, tiene 13. Y es que el mes de Adar lo suman con Veadar, y esto todavía sigue siendo la cuarta vigilia. Si se da cuenta, Veadar empieza a la mitad de Adar hasta la mitad de Nisan, y ellos todavía lo tienen como la cuarta vigilia. Por lo tanto, si usted se fija en la palabra de Jesús, dice, y Cristo vino a la cuarta vigilia andando sobre el mar. Pero en otras dice que Cristo se tardaba en venir. Dice, el esposo tarda en venir. ¿Por qué? Porque si se fijan, la cuarta vigilia tiene un extra todavía de tiempo. Son 15 días de tiempo. Por lo tanto, aparte de los 3 meses relacionados a la cuarta vigilia, también hay un periodo de otros 15 que corresponden al mes 13, que cae mitad de Adar, mitad de Nisan. Cristo resucita aquí donde está esta flecha, junto con las primicias del Espíritu, justo al terminar de Adar y empezar Nisan. Cuarta vigilia, primera vigilia, justito ahí, ¡pum! Por eso, hermano, tiene que usted tener en cuenta que la cuarta vigilia es tremendamente profética. Es decir, los últimos 3 meses del año y el piquito de 15 días más que corresponde hasta caer exactamente con la Pascua. ¿Esto es profético o no? Bueno, yo creo que hagamos una síntesis de lo que estuvimos hablando.
Dios obra en tiempos definidos. La noche representa el periodo de espera de la iglesia. La vigilancia espiritual es constante. Cristo interviene en el tiempo perfecto, no temprano, no tarde, en el tiempo perfecto. Entonces, la iglesia vive velando hasta la manifestación final de Cristo. Y para la iglesia, la manifestación final de Cristo es el arrebatamiento, no la segunda venida. Es el arrebatamiento. Esa es la venida que para la iglesia cuenta, porque de ahí en adelante la iglesia ocupa otro lugar y otra posición de gloria, ya no más la posición de persecución del espíritu del anticristo. A partir de ahí la humanidad empieza a experimentar algo que se llama la persecución del anticristo en persona. Ya no le corresponde a la iglesia. Entiéndalo, léalo bien, detenidamente, y va usted a entender que lo que estamos diciendo es absolutamente bíblico. Espero que esto le haya gustado. Y mi estimado hermano, yo le llamo a vivir a usted. Cristo nos llama, no yo. Yo lo que hago es recordar nada más. Esto dice a vivir en santidad mientras esperamos. Se puede. Dice, no os he dado yo espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Permanecer sobrios espiritualmente, no dormir espiritualmente, sobre todo en estos tiempos finales. Mantener esperanza firme en la venida del Señor. Vida de oración constante. Discernimiento espiritual, porque ahora más que nunca hay un montón de personas hablando de un montón de mentiras que, mire, la mentira se configura porque la mentira suena muy bien, parece verdad, pero su fin es de muerte. Y la verdad suena difícil, pero su fin es de vida. ¿Se da cuenta? La diferencia entre la mentira y la verdad suena bonito. Cuando algo le suena a usted bonito, dude. La palabra de Dios suena duro, pero trae vida. Igual que el zapatillazo de su mamá cuando le corregía a usted. Usted sabe que duele, pero usted sabe que lo hace por amor. La palabra de Dios suena dura de cumplir, pero trae vida. Lo otro suena muy bonito, como las mentiras de tu ex, decía yo, ¿verdad? Pero es mentira y trae muerte. Entonces, mi estimado, quiero que usted atesore esto y quiero dar un último ejemplo de discernimiento espiritual. El otro día una persona me decía, si alguien viene y me pone una pistola en la cabeza y me dice que yo niegue a Cristo, yo voy a decir que no y con mucho gusto voy a dejarme pegar el tiro. Y yo le digo, perfecto, excelente analogía, déjame darte ahora un detalle. La pistola ya la tienes en la cabeza y ya alguien está a punto de pegar el tiro. ¿Por qué? Me dice. El pecado es la pistola y el estar a punto de pegarse el tiro es cuando usted sucumbe al pecado pecando. Es ahí cuando nosotros tenemos que decidir por Cristo y abandonar el deseo de pecar. Siempre tendremos la idea de pecar, pero una cosa es la idea y otra cosa es consumar la idea. Por lo tanto, la pistola es el pecado, diga que no y diga que sí a Cristo. Es esa pistola diaria que se nos pone aquí la que nosotros debemos entender. No es necesario llegar al punto de tener la pistola real para decir sí, ahora creo en Cristo. Por eso siempre le digo a la gente que dice nosotros vamos a pasar por tribulación. ¿Qué te parece si empiezas a dejar de pecar ahora? Porque el que no deja de pecar hoy tampoco lo hará en ese tiempo en el que ya no haya posibilidad siquiera de alimentarse sin la marca. Escuche lo que se le está diciendo. Depende de usted. Fidelidad diaria, esperanza activa. Dios te bendiga. Una pequeña oración antes de despedirnos. La noche avanza, pero el amanecer se acerca. Cristo llama a su iglesia a velar con fidelidad hasta su manifestación. Pablo lo vuelve a decir, dice, cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con él. Así que también dice, venida la luz, las obras de las tinieblas son manifiestas. Y por eso también dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 5, dice,
Todo juicio debe empezar primero por la casa de Dios. Por lo tanto, primero se posiciona este juicio. Y el juicio de la casa de Dios ocurre en el mismo arrebatamiento. Por eso no dice al final debe ocurrir el juicio de la casa de Dios, sino que dice primero debe ocurrir en la casa de Dios. Y el momento en el que la iglesia sea tomada, ahí se verá quienes siempre dijeron ser iglesias y no lo eran. ¿Está entendiendo ahora? Señor, te ruego por esta iglesia vigilante, por el discernimiento espiritual, por santidad mientras esperamos, por los que aún no te conocen, y que con esta prédica, Señor, con esta palabra, vengan urgente a tus pies con arrepentimiento para perdón de pecados, y que ellos puedan entender, Señor, cuál es el principal motivo por el cual tú estás llamándolos al arrepentimiento. Dice, ¿acaso yo quiero que muráis? ¿Acaso yo me agrado con el castigo? Yo prefiero que vosotros procedáis al arrepentimiento. Pongo delante de vosotros la muerte y la vida. Elegid pues la vida. Pero apresurados se van los pies de las personas directo a la muerte, Señor, no entendiendo tu palabra ni conociéndote nunca. Te ruego por cada uno de ellos que vengan a tus pies ahora, en este tiempo, antes de que se manifieste tu ira. Porque no estamos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia y salvación por medio de aquel que murió por nosotros. Porque esperamos de los cielos a su Hijo Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Porque estando ya justificados por medio de Jesucristo, también seremos salvos de la ira. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Oh pueblo mío, cierra tus puertas detrás de ti, escóndete un poquito, hasta que pase la indignación, porque he aquí que Jehová se levanta de su lugar para castigar al morador de la tierra por la maldad que hicieron contra él, y la tierra ya no guardará su sangre derramada. Gracias te doy por haber participado en este live. Gracias Dios, gracias a tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que esto les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.